El precio de la historia es el nombre de una serie de History Channel en la que una familia comercializa con productos, con elementos, con artículos que tienen valor histórico o cultural. Entonces es como una especie de serie que se graba en medio de esa tienda, de esa familia, y entonces llega un cliente con un producto que considera que califica para ser comprado en esa tienda. Entonces el cliente trae su producto, lo lleva allí a la tienda, lo pone en manos de los dueños de la tienda, les expone el producto, de qué se trata, qué es, por qué considera que es valioso histórica o culturalmente. Entonces los de la tienda lo miran, ellos consideran si les interesa o no, pero también consideran si además tendrá algún valor comercial para otra persona, para que lo puedan ellos vender. Ellos finalmente hacen la función de un intermediario y consiguen un experto que venga y lo evalúe, lo autentique, y si ellos ven que puede funcionar el negocio, llegan a un precio de acuerdo en el que ellos puedan pagarle justamente al vendedor, pero también tengan margen para luego ponerlo a la venta para un futuro comprador. Y entonces todos felices. En el paso 3 ya la idea es que se pueda realizar la transacción. Ellos pagan y ponen a la venta el producto. Un día llegó un señor a esta tienda con un póster. Era el póster de una película. Lo llevaba en la mano en un rollito, un póster de afiche, como por fuera, como un afiche corriente, y él lo extiende sobre la vitrina. Cuando él lo extiende sobre la vitrina, el dueño de la tienda, que está del otro lado del mostrador, hace cara de... ¿Cómo es cara de sorpresa? Eso, así. ¿Cómo es cara de sorpresa? Así hace. Y el otro también, y él lo está extendiendo, está sorprendido. Es el póster de una película considerada un clásico del cine. Es el póster de una película que se llamó en español Tiempos Violentos, del director Quentin Tarantino, y tiene los autógrafos de todos los actores principales. Entonces ellos están así, como que sienten, esto puede ser una joya, están de acuerdo con eso, ¿no? El señor llega a la tienda pidiendo por ese póster que él dice que hace mucho tiempo consiguió en una subasta, $1,500. ¿A cuánto está el dólar hoy? Está más bajito de 4,000, ¿no? Estuve mirando por ahí estos días, está como a 3,800 y algo, ¿verdad? Pero pues para favorecer nuestras matemáticas, pongámoslo a 4,000, para no hacernos daño, ¿cierto? ¿Verdad? No estropear la matemática. En memoria de nuestro amado pastor Eliseo, no estropeemos las matemáticas el día de hoy, pongámoslo a 4,000 para no fallar, ¿sí? Entonces, a 4,000, $1,500, ¿sería cuánto? Unos 6 milloncitos, ¿verdad? ¿Sí estamos de acuerdo o no? Sin estropear la matemática, 6 millones de pesos. El dueño de la tienda le dice no. Entre los dueños de la tienda y los consejeros que están ahí en la tienda en un momento le dicen, no, eso no vale 1,500. Solamente si los autógrafos son genuinos, esto puede valer $15,000. O sea, 60 millones de pesos solamente si los autógrafos son genuinos, por estar juntos en un papel, el que fuera. Ahora, si el póster es genuino también, esto puede valer mucho más. Este señor en este papelito lleva una verdadera joya. Así que llaman a los expertos. Al primer experto que llaman es al que puede reconocer si el póster es genuino o es una réplica. Entonces el señor viene, hace sus primero mediciones y evalúa la calidad de impresión para saber, él tiene las características y las expone para saber si el póster es genuino, si es auténtico o es falso. ¿Qué creen? ¿Auténtico o falso? Estamos divididos, hay división entre nosotros, afortunadamente solo sobre esto, ¿verdad? Bueno, falso, era falso, no era auténtico. Entonces, ahí el que va conmigo, era falso. Bueno, pero el de la tienda le dice, tranquilo, todavía puede valer $15,000, todavía puede valer 60 millones de pesos si los autógrafos son legítimos. Llaman al otro experto. El otro experto es el de efectivamente los autógrafos, el de las firmas. Él viene y revisa los autógrafos. Ahora, ¿qué cree usted? ¿Auténticos o falsos? Otra vez estamos divididos. Voy a tener que hacer un censo. Los de auténticos, levanten la mano, por favor. Gracias. Los de falso, levanten la mano. ¿Y el resto vota en blanco? Más de la mano. Estamos entonces partidos en 3, grave división. Falso, le cuento, eran falsos. Es más, el experto dice,
no me extrañaría, dice este señor más o menos, no me extrañaría que estas firmas las hubiera hecho una sola persona, hubiera cogido un grafito y hubiera empezado a hacerlas una sola persona. Es más, ni siquiera se esforzó en algunos de ellos por tratar de imitar el autógrafo original. Sencillamente tomó el nombre y empezó a hacer algo pues que en su mente le pareció como similar, así que era absolutamente falso. De manera que el póster no costó ni $15,000, ni 1,500. El póster quedó valiendo nada. Pasó de ser la expectativa de una joya a no valer absolutamente nada. ¡Qué desilusión!, ¿cierto? ¿Cómo se sentiría de desinflado de pensar que algo que él consideró y de pronto atesoró en su casa como algo auténtico resultó ser falso? Ahora, ¿cómo será esto en situaciones o en cosas mucho más trascendentales en la vida, como por ejemplo el amor? Que alguien le entregue su corazón, vida, tiempo, que le entregue sus emociones a otra persona pensando que ha encontrado un amor auténtico y un día se dé cuenta que ese amor era falso. Súper doloroso, ¿verdad? Momentos muy duros. Ahora, una amistad, que alguien le entregue su confianza, sus secretos, su cariño, un lugar en su círculo social importante a una persona y de pronto se dé cuenta que esa amistad que él buscaba que fuera auténtica no era auténtica, sino que era falsa. Ahora, ¿podrá pasar esto con la fe? Que de pronto uno considere que la fe es auténtica y vaya sorpresa. Vamos a ver lo que pasa con 3 hermanos que no solamente eran discípulos del Señor Jesús, sino que eran considerados sus amigos. En Juan capítulo 11 vamos a ver lo que sucede con ellos y su fe. Juan capítulo 11, versículos del 1 al 6. ¿Alguien quiere leer la palabra del Señor conmigo? Entonces los invito a que pongamos nuestros ojos aquí en las pantallas y los invito también a que leamos de manera audible, que nos va a ayudar muchísimo a conectar con la palabra de Dios. ¿Estamos listos? Empecemos. Un hombre llamado Lázaro estaba enfermo, vivía en Betania con sus hermanas. María era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor y lo secó con su cabello. Su hermano Lázaro estaba ¿cómo? Así que las 2 hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía: Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Cuando Jesús oyó la noticia, dijo: la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte, al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Y ahora mira lo que dice el versículo 5. Aunque Jesús, vamos a leerlo todos juntos, este versículo 5 con mayor énfasis. ¿Cómo dice? Dice, aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, ¿qué hizo? Se quedó donde estaba 2 días más. Ahora bueno, el Señor amaba a Marta, a María, a Lázaro y a ti también. El Señor te ama profundamente, pero de manera apasionada, profundo, de manera que el Señor vino a buscarnos, vino a alcanzarnos, vino a ofrecernos su amor, su gracia, su perdón, que el perdón siempre es inmerecido, ¿verdad? ¿Quién merece el perdón? Nadie, ¿cierto? ¿Sí está conmigo o no? ¿Quién merece el perdón? Nadie, es inmerecido. Por eso cuando una persona dice, no, yo no perdono, ¿por qué no? Porque no se lo merece, nadie se lo merece. El Señor nos dio su perdón. Y por eso así como nos da perdón por gracia, Él nos llama a dar el perdón de la misma forma. Nos dio el perdón, nos sana, hace milagros en nuestras vidas, nos enseña, nos muestra el camino, nos tiene misericordia. ¿Cuántas oportunidades el Señor nos ha dado, nos ha levantado una y otra vez? ¿Las podremos contar? No se puede, pero con ese mismo amor con el que el Señor nos ha tratado y hace todas estas cosas buenas, también el Señor en algún momento de nuestra vida nos puede hacer esperar. ¿Sí están todos conmigo o no? Nos puede hacer esperar. Ahora, muchas veces hacer esperar a una persona no está asociado con el amor. Entonces imagínese usted que llega uno a la sala de urgencias con un fuerte dolor abdominal. Le está doliendo mucho por aquí. Uno llega y allá llega a la puerta por sus propios medios y
Uno dice lo que tiene, bueno, manifiesta ya toda la situación y lo mandan a sentarse en la sala de espera. Uno está que se destruye por dentro. ¡Ay! Se sienta acá, le duele tenaz. Pasa el tiempo. Y uno, ya lo van a atender. Y uno está ahí. Ay, uno, aparte de cuando uno le duele, el tiempo es una eternidad, ¿cierto que sí? Y uno está ahí, se le agotó la paciencia en la carrera 13. Le duele el abdomen. Ahora, ¿uno qué piensa cuando está ahí sentado? De las personas que están allí como funcionarios del hospital. ¿Qué pensará uno? Ay, cuánto me aman. ¿Piensa uno eso? No, ¿qué piensa uno? ¿Cierto? Esa mente empieza a pensar por allá, la ley 100, ¿no? ¿Verdad? El sistema de salud no funciona. ¿Qué negligencia? Estarán allá hasta tomando café, faltan doctores, faltan enfermeras, ¿por qué no me atienden? ¿Qué irresponsabilidad? ¿Qué desorganización? ¿Cuántas cosas puede pensar un paciente ahí doliéndole, verdad? Entonces estamos de acuerdo en que muchas veces, como esta, poner a esperar a una persona no se asocia con el amor y es muy difícil que nuestra mente lo asocie con amor. Pero hay otras ocasiones en las que sí está asociado con el amor, como lo hace un padre o una madre cuando no le concede a su hijo o a su hija inmediatamente algo que quisiera tener, porque sabe que no le conviene. Así fue con mi hijo, con sus ganas de ir en el lugar del pasajero adelante en el carro. ¿A cuántos niños le darán ganas de irse adelante en el pasajero al lado del conductor? Pero a todas, ¿verdad? Súper rápido, es súper temprano. ¿A qué edad? Apenas pueden, yo creo decirlo, quieren estar, y sin decirlo, se quieren mandar allá para adelante, ¿no? Entonces mi hijo muy temprano manifestó que él quería irse ahí, al lado del copiloto, al lado de su papá o al lado de su mamá, aunque chiquitico solamente manejaba cuando eso, papá. Entonces él quería irse ahí, al lado de papá. Ahí quería subirse, pronto él quería subirse ya, cuando el señor Pepito en el carro, pronto manejó mamá, entonces también al lado de mamá, quería subirse ahí, al lado de alguno, pero entonces la norma en Colombia dice que hasta los 10 años un niño puede ir en el puesto del pasajero, adelante, al lado del conductor, hasta los 10 años. La norma pone esta especificación debido a que estima que a esa edad una personita será guardada por el sistema de seguridad de un vehículo correctamente. O sea, que funcionará bien su cinturón de seguridad, funcionarán bien las bolsas de aire, que si llega a haber una eventualidad, ese niño será correctamente guardado cuando tenga aproximadamente el tamaño de un niño de 10 años de edad. De manera que, siendo muy pequeño, lo hablamos con él. ¿Cuántos años podría tener? Como unos 5 o 6 añitos. Lo hablamos con él. No puedes ir adelante. ¿Por qué no? Porque la ley dice que no se puede. ¿Hasta cuándo tengo que? 10 años. 10 años. Así que se fue en el puesto de atrás. Y en el puesto de atrás 1 año y 2 años. Y los años que hubo que esperar fue en el puesto de atrás. Mientras eso sucedía, ¿qué pasaba? No solamente nos apegamos a la norma, siendo fieles, buscando guardar su seguridad, buscando hacer lo que la ley decía, sino que formando principios en su corazón. Porque mientras le enseñamos a nuestro hijo a través de esta cosa que parece de pronto sencilla a los ojos de algunos, enseñamos principios a nuestro hijo como ¿qué? Como que hacer lo correcto está por encima de hacer lo que yo quiero. ¿Sí está conmigo o no? ¿Sí está usted de acuerdo con eso? Hacer lo correcto está por encima de hacer lo que yo quiero. Ahora imagínese usted, ¿cómo puedo yo decirle a mi hijo ese principio si yo hago todo al revés con lo que yo hago? Con mis bocas digo una cosa y con lo que hago otra. Entonces, de manera que si yo quiero sembrar en mi hijo una instrucción coherente, no solamente debo decírselo, debo vivirlo. ¿Sí está conmigo o no? Debo vivirlo. Hacer lo correcto está por encima de hacer lo que yo quiero. De manera que nos corresponde frente a esta circunstancia esperar años a que te vayas adelante. Pasaron 1, 2, 3, hasta que un día cumplió 10 años. ¿Y en qué crees que pensaba mi hijo cuando cumplió 10 años? Efectivamente, de pronto, un día, ya después de varias veces yendo adelante, porque se encontró con un parágrafo que de pronto no había tenido en cuenta durante todos esos años, y era que mientras fueran papá y mamá en el carro, le tocaba atrás de todas formas. Sí, es un parágrafo familiar, o sea, eso ya no está en las leyes nacionales, pero sí está en las leyes del hogar.
¿Sí? Bueno, finalmente entonces él esperaba la oportunidad de que se quedara alguno de nosotros para ir al lado de papá o de mamá. Y de pronto un día veníamos en el carro, viajando con Gaby, tal vez veníamos a San Gil Socorro, creo. Veníamos a San Gil Socorro en el carro con mi Gabriel, íbamos solo los dos. Y el niño iba pues en el lado del pasajero poniendo música, ¿no? Él iba con mi celular y él era el DJ y yo era el chofer. Compartíamos nuestro viaje de esta manera como lo hacemos muchas veces. Y mientras iba en el carro, miré un poco a mi hijo a un lado y pensé en que ese fue un sueño que yo tuve cuando él era un niño. Pensaba cómo será el día en el que mi hijo ya no sea un bebé, sino que sea un niño grande o tal vez un joven o tal vez un hombre y vaya sentado a mi lado y los dos compartamos nuestro viaje como dos caballeros. Y también sueño que un día tal vez me sentiré un poco cansado y le diré, maneja tú, yo me voy al lado, ya estoy un poco mayor para andar con estos viajes tan largos. Así que el sueño en etapa 1 me di cuenta de que ese día se estaba cumpliendo. Mi hijo estaba a mi lado, conduciendo juntos, sosteniendo una conversación, ya que no era la conversación de un bebé con un padre, sino que ya era un niño más grande, casi un adolescente, poniendo música, compartiendo gustos y todas estas cosas. Vi el sueño realidad y yo lo miré y le dije a él eso. Le dije, este momento es un sueño hecho realidad para mí. Tenerte conmigo aquí a mi lado, compartir este viaje juntos, es un sueño para mí. Se hizo realidad. Tuvimos que esperar, pero tuvimos que esperar por amor. ¿Sí está conmigo o no? Ahora quiero decirte esto. Cuando tú y yo vamos en tránsito por nuestra vida y de pronto hacemos nuestras oraciones a nuestro Dios, y nos corresponde esperar, ¿quién sentimos que es Dios? ¿Un padre negligente o un padre que nos ama profundamente? Qué bueno pensarlo, ¿cierto? Porque a veces en los tiempos de espera se pone a prueba nuestra fe, como sucedió con estos hermanitos. Así que tú y yo podemos dar un vistazo a lo que está pasando aquí y la palabra del Señor dice que el Señor espera. ¿Cuánto tiempo esperó el Señor? ¿Cuánto pasó? No, alguien que me refresque la memoria. ¿Cuánto tiempo puso de espera el Señor? 2 días. Y a los 2 días les dice a sus discípulos, vamos a regresar a Judea. Los discípulos no quieren regresar, no tienen mucho ánimo de volver porque justamente hace poco tiempo querían apedrearlos allí en Judea. Entonces el Señor es específico y les dice lo que está pasando. Vamos a leer juntos el versículo 14, por favor. Leamos juntos lo que dice la palabra de Dios. Te pido que pongas tus ojos allí. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice, por eso les dijo claramente, Lázaro, ¿qué cosa? Leámoslo juntos otra vez. Por eso les digo claramente, Lázaro está muerto y por el bien de ustedes me alegro de no haber estado allí, porque ahora ustedes van a creer de verdad. Vamos a verlo. Así que los discípulos y amigos del Señor, no solamente los 12, sino estos 3 hermanos que también eran muy cercanos, muy cercanos al Señor, muy cercanos al Señor, sentían en su corazón que tenían una fe que era muy valiosa, como el Señor del póster. Ellos sentían que tenían en su corazón una gran joya, y a los ojos de otras personas también su fe podría ser muy valorada. Pero una cosa es lo que uno piensa y otra cosa es lo que piensa un experto. ¿Sí está conmigo o no? Así que a su propia vista, a su propia percepción, su fe era una verdadera joya, un tesoro. ¡Wow! ¿Qué discípulos somos? Somos amigos de Jesús. ¿Cuántos amigos de Jesús hay acá? Ellos también lo eran y decían, ¿qué amigos de Jesús somos? Genial. Pero a los ojos del Señor Jesús parece ser que la fe de ellos no era tal como ellos pensaban. Y el Señor les dijo, me alegro de no haber estado allí, porque ahora ustedes, mis amigos, ahora ustedes, mis discípulos, ahora, en este momento, van a tener una fe de verdad. ¿Sí está conmigo o no? Ahora, entonces, el Señor Jesús hace este viaje y mira lo que dice la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 6. Leámoslo juntos, por favor. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Dice, así que alégrense de verdad. Leamos juntos. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo
por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es como auténtica. Alguien que diga conmigo fuerte esas tres palabras. Estas pruebas demostrarán que su fe es como auténtica. Dice, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro mismo. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Muy bien, día 2, y el Señor Jesucristo regresa allí y va directo a Betania y empieza a encontrarse con las dos hermanas de Lázaro. Se encuentra primero con Marta y en medio de la conversación que él sostiene tanto con ella como con su hermana, empiezan a florecer las impurezas que hacían de su fe una fe que no era auténtica. A la prueba de fuego de hablar con nuestro Señor Jesucristo, a la prueba de fuego de la espera, empiezan a florecer estas impurezas que estaban ocultas ahí en medio de su deseo de amar a Jesús, de su relación con Jesús. Ellos querían amar al Señor Jesús sinceramente, pero había en su corazón cosas que necesitaban ser purificadas en su fe. Vamos a encontrarlas en medio de la conversación entre ellos. Mira lo que dice el versículo 21. Vamos a leer cómo empieza la conversación. Te pido que leamos juntos. Dice, Marta sale a encontrar al Señor Jesús y le dijo a Jesús, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano, ¿qué cosa? Y empezaron a florecer las cosas, ¿verdad? En otras palabras, es como si le estuviera diciendo, no debiste llegar ahora. O sea, tú eres el Señor, tú eres el Maestro, tú eres el Hijo de Dios, pero no debiste llegar ahorita, según tus planes. Debiste llegar antes, según los míos. ¿Sí están conmigo o no? Mire que ella, al no poder entender los planes del Señor, ella creía que sus planes eran superiores a los planes del Señor. Y aquí tú y yo empezamos a encontrar impurezas en la fe. Alguien que decía creer en el Señor, pero creía tener mejores planes que Él. En el tiempo de espera, esto floreció. ¿Esto pasará en algún área de la vida de algún creyente? ¿Sí podrá pasar? Yo creo que un área en la que tristemente pasa mucho es un área que es de las áreas más importantes en la vida de un ser humano, y esa área es el amor. ¿Cómo nos gusta que sea una relación de amor? ¿Qué características debería tener una historia de amor bien linda? El amor debería ser ¿cómo? Esa historia de amor, ¿qué debería tener? Digamos características. Yo pongo la primera para que sepamos hacia dónde vamos. Fidelidad, por ejemplo. Creo que en una historia de amor, creo que en común una persona espera que haya fidelidad, ¿cierto que sí? ¿Qué más debería tener? Confianza, verán ustedes, ahí van floreciendo todos esos detalles hermosos. Respeto, ¿qué más? Sinceridad, ¿qué más? Ya yo tengo acá algunos, ¿qué más? Cariño, que sea afectuosa, ¿cierto? Que se manifieste el amor, romanticismo, que haya pasión, todas esas cosas. ¿Qué más? ¿Que haya compromiso o no? Hay todos frescos. Ay, eso no importa tanto. Tanta cosa, ¿verdad? ¿Cierto? Que haya compromiso, que haya todo eso, todos esos valores. Mira, todos esos valores son valores diseñados por nuestro Padre Dios. Entonces, de manera que, mira, sin necesidad de que una persona conozca mucho de la palabra de Dios, o tal vez nada, sueña con una historia de amor, o por lo menos muchos corazones soñamos con una historia de amor como la que nuestro Padre diseñó. La cuestión es que en medio de todo este anhelo, muchas veces nos falta es preguntarnos, ¿y cómo la tengo que construir? Y uno de los materiales de construcción para llegar a esa historia de amor es esperar, saber esperar. Dentro del diseño de Dios hay que saber esperar. ¿Esperar para qué? Esperar para conocer al Señor lo suficiente para tomar una buena decisión. Esperar para crecer como persona lo suficiente para poder sentirme maduro y pleno, para poder tomar una buena decisión. ¿Esperar para qué? Para tener plática. El amor no nace de la plática, pero necesita plática para vivir. ¿Sí está conmigo o no? Uno muy adolescente cree que eso no es importante, pero se necesita la plática. El amor necesita plática para vivir. ¿Sí está conmigo o no? ¿Sí está conmigo o no? Sí se necesita. Entonces, se necesita tiempo para poder ser una persona productiva. Se necesita tiempo para todo eso lo dice Papá Dios. Se necesita esperar ¿para qué? Para poder tener control sobre mí mismo, organizar mi corazón, mis deseos, mi alma, tener control propio, ser una persona que ha trabajado en sí misma para poder llevar eso a mi casa.
Pero resulta que muchas veces un corazón humano anhela una relación de amor como el Señor la pensó, pero no la quiere construir como Él la diseñó. Entonces no espera, por ejemplo. Y cuando el Señor le dice, espera, tómate el tiempo, espera el momento oportuno, espera con tu sexualidad, hay un lugar para eso, espera. Entonces el ser humano, ¿qué piensa muchas veces? Dice, no, pero yo qué voy a esperar. Los planes míos son mejores que los de Dios, están por encima. Y pues hace lo que quiere hacer, empieza a construir una relación de acuerdo a su propia manera, empieza a construir emocionalmente, sexualmente, su vida en pareja, empieza a construir una familia como quiere, con el tiempo se empieza a cosechar aquello que se ha sembrado. Y entonces una persona empieza a darse cuenta, si de pronto anheló, conoció la palabra del Señor y anheló un día tener una familia como el Señor la diseñó, conociéndola, se da cuenta de que lo que construyó no es lo que soñó. Y de pronto se da cuenta los fallos en la siembra y que está cosechando lo que sembró. Entonces, un fallo en la fe que tú y yo empezamos a encontrar en Marta es creer que tengo mejores planes que el Señor. Decirle al Señor, Señor, yo creo en ti, yo soy tu hijo, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, yo soy tu discípulo, pero si algo de pronto en tus planes no me cuadra, yo pongo los míos. Ahí nos damos cuenta, ese sería un gran síntoma o sería una gran impureza que haría de un intento de fe una fe falsa en lugar de una fe auténtica. Ahora sigue la conversación, vamos a seguir leyendo juntos. Dice la palabra del Señor en el versículo 21, vamos a seguir leyendo la conversación. Dice, Marta le dijo a Jesús, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero aún ahora yo sé que Dios te dará lo que pidas. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? ¿Y qué responde Marta? Sí, Señor, le dijo ella. ¿Y qué más dice? Siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido al mundo. Sin embargo, Martica decía, sí, Señor. ¿Qué más decía? Siempre he creído. Pero todas sus acciones eran acciones de incredulidad. Cuando el Señor le dice a Martica, Martica, corramos la piedra. Ya verá usted cuál es la actitud de Martica. O sea, Martica le decía al Señor, sí. ¿Crees, Marta? Sí. ¿Cuándo crees? Siempre creo, soy fiel creyente. Martica, vamos a resucitar a tu hermano. No va a resucitar. Huele a feo. Tenaz, ¿no? Ahora tú y yo nos damos cuenta de que Marta era una persona que conocía la palabra de Dios. Era portadora de ella, la conocía, pero no era afectada por la palabra de Dios. Su mente no era transformada por la palabra de Dios. Era portadora, pero no era transformada por la palabra de Dios. ¿Cómo nos damos cuenta de que un niño está creciendo? Inmediatamente pensamos en eso, ¿no? Creo que es un grandísimo indicador de que un niño está creciendo. La ropa, de pronto no sé si a ustedes les pasó, de pronto el niño estaba chiquito, le regalaron una pijama, no, vea qué pijamón que le fueron a regalar, mi tía cómo va a pensar que a mi hijo le va a quedar esa pijama, se la pone y le sobra como 2 pies después del pantalón, ¿verdad? Y de pronto, bueno, toca esperar que crezca un poquito. Entonces de pronto uno se aguanta, de pronto ya, están ensucias todas las pijamas, pongámosle la nueva, y el pantalón todo largo. Y a la vuelta de un tiempito, ya ese pantalón le queda aquí. Paré un pescador. ¿Algún papá le pasó esa experiencia? Y uno dice, Dios mío, ¿a qué hora se me creció? Uno, o sea, si no fuera por la ropa, uno no se daría cuenta cómo se está estirando ese niño o esa niña, ¿verdad? Le queda esa ropita por acá. No, papito, no me ponga más eso, ya eso no le queda. Pero el chinito le tiene cariño y se pone sus, ¿verdad? Se sigue poniendo sus ropitas porque le gusta, porque se siente cómodo con ellas, se las sigue poniendo. Entonces mira esto, en la medida que un niño va creciendo, tiene la necesidad de cambiar de ropa. No le sirve la ropa de hace 5 años, no le sirve la ropa de años atrás. ¿Por qué no? Porque está creciendo, necesita cambiar de ropa. De la misma forma, si yo estoy creciendo en mi corazón, no puedo tener las mismas acciones del pasado. Si yo camino con Dios y llevo 10 años caminando con Él, pero tengo las mismas acciones de hace 10 años, eso quiere decir que no he crecido. Nada. Si sigo teniendo la misma talla en mi alma que hace 10 años,
quiere decir que no he crecido nada. ¿Sí está conmigo o no? Si mi manera de hablar es la misma, de hace 5, de hace 2, de hace 3, de hace 10 años. Si mi manera de tratar a mi familia es la misma, de hace 5, de hace 3, de hace 10 años, de antes de empezar a caminar con Cristo, de venir a la iglesia. Si mi manera de hablar con mis amigos es igual que antes de venir a caminar con Dios, de ir a encuentro, si de antes de todo eso, de hace años. Si mi manera de pensar es la misma, si mis luchas no han cambiado en nada, yo sigo siendo igual de débil, no he mejorado, no he fortalecido un poco mi alma, no he tenido victorias en el camino con mis batallas internas, sigo siendo la misma persona, igual que en los últimos 5, 10 años, entonces es porque probablemente no he crecido nada y soy un portador de la palabra de Dios que digo, soy discípulo de Cristo, soy amigo de Jesús, pero mi fe con este síntoma está demostrando que no es auténtica. Necesita ser purificada por Dios. Y aquí tú y yo tenemos esta segunda impureza que lleva esta fe de Marta y de sus hermanos y los amigos del Señor a no ser una fe auténtica, y es ser inmutable frente a la palabra de Dios. Ser inmutable frente a la palabra de Dios. ¿Alguien puede decir conmigo esa frase? ¿Ser qué cosa? Ser inmutable frente a la palabra de Dios. ¿Quién es el único que es inmutable? Dios, ¿verdad? Y el único que le hace bien ser inmutable es a Dios, porque Él es perfecto. El resto, todos necesitamos cambiar. ¿Sí está conmigo o no? Todos necesitamos cambiar. Esto lo he comentado en algunos procesos de discipulado, pero se lo quiero comentar a usted hoy. ¿A usted alguna vez le dijeron nunca cambies? ¿Sí le dijeron alguna vez eso? Ay, nunca cambies. Una amiga toda tierna por allá en el colegio, nunca cambies. Y le escribía por allá en el cuaderno, donde fuera, nunca cambies. Uli, nunca cambies. Eres tan lindo. ¿Cómo sería yo? 41 años, padre de un hijo, esposo de una hermosa mujer, y siendo el mismo chino de 15 años. Uy, Dios nos guarde, ¿cierto? Señor nos ampare, igual de inmaduro, ¿cierto? ¿Ah? ¿Sí está conmigo o no? Necesito cambiar, ¿cierto que sí? Necesitamos cambiar. ¿Sí está conmigo o no? Necesitamos cambiar. Y esa es una de las muestras de que nuestra fe está sana, que cambiamos. Que la palabra de Dios nos transforma. ¿Sí está conmigo o no? Que si crecemos somos transformados por Dios. Ahora, la conversación con Marta termina allí. ¿Crees, Marta? Sí, siempre he creído. Pero ella, igual de incrédula, o sea, actuando. Por eso el Señor dice, me alegro de no haber estado allí. Porque ahora ustedes van a ¿qué cosa? Ahí tenemos la pista en las pantallas. ¿Ustedes van a qué cosa? Van a creer de verdad. Ahora vamos a mirar lo que sucede cuando él se encuentra con María, la otra hermanita de Lázaro. Vamos a ver lo que pasa cuando se encuentra con esta hermosa mujer. Dice la palabra del Señor en el versículo 32, así, dice, cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, ¿qué pasó? Déjà vu. No vamos a volver a hablar de esta frase porque ya lo hicimos, ¿verdad? Dice, cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo pusieron?, les preguntó. Ellos le dijeron, Señor, ven a verlo. Entonces Jesús, ¿qué cosa? Perdóneme por favor, pero es que hoy me ha correspondido hacer estas interrupciones, ustedes entenderán. Dice el versículo 35, entonces Jesús lloró. La gente que estaba cerca dijo, miren cuánto lo amaba, pero otros decían, este hombre sanó a un ciego, ¿acaso no podía impedir que Lázaro muriera? Jesús todavía estaba ¿cómo? Enojado cuando llegó a la tumba, una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Corran la piedra a un lado, les dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, creyó, obedeció. ¿La hermana del muerto qué cosa? No, pero alguien que lo diga bien fuerte. ¿La hermana del muerto qué cosa? Protestó. Señor, hace 4 días que murió, debe haber un olor espantoso. Jesús respondió, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Ahora tú y yo nos encontramos aquí esta tercer que podíamos llamar impureza que tenía
esta fe de discípulos y amigos del Señor, y era protestar en lugar de creer y obedecer. Protestar en lugar de creer y obedecer. ¿Habrá algún discípulo del Señor hoy en 2025 que proteste en lugar de creer y obedecer? A ella le parecía una locura que el Señor dijera que corrieran esa piedra, porque como decíamos hace un rato, su hermano llevaba 4 días muerto. Entonces a ella le daba temor correr esa piedra pesada y encontrarse con un olor fétido, espantoso. No se daba cuenta de que era necesario abrir esa puerta y encontrarse con lo que tuvieran que encontrarse para encontrar también un milagro. Encontrar a la vida, entrar allí a esa tumba y vencer a la muerte. Necesitaban eso. Mira que a alguien que quiere caminar con Dios le puede pasar algo similar y le puede ocurrir que en su corazón haya temor de correr otras piedras que la palabra del Señor manda. Por ejemplo, hace 8 días la pastora Noemí nos hablaba acerca de una verdad muy importante, que es el arrepentimiento. ¿Y cuántas veces el arrepentimiento puede generar un temor espantoso? Puede ser como esa piedra enorme que a una persona le da pavor correr, o el perdón. Y de pronto el corazón puede decir: Señor, yo soy tu discípulo, yo soy tu amigo, yo te amo, pero con el perdón nos manda a nosotros a correr una piedra enorme y enfrentar la muerte que hay allá dentro de nuestro corazón, que nos está haciendo guardar rencor, odiar. Y de pronto una persona quiere ser un discípulo del Señor, pero no se atreve a correr la piedra. ¿Sí están todos conmigo o no? No se atreve a correr la piedra, no quiere moverla. Y entonces cuando se encuentra con que la palabra de Dios lo reta, en lugar de obedecer, ¿qué hace? Protesta. Entonces le dice: Señor, yo soy tu discípulo, ¿hasta dónde? Hasta que me sienta retado. Cuando ya me cueste, entonces en lugar de obedecer, yo protesto. Y así nos puede pasar con todas las cosas, con nuestras disciplinas espirituales, con el llamado del Señor a buscarlo sinceramente. Mira que una persona a veces, cuando se encuentra con la realidad de que necesita cambiar sus hábitos para poder darle el primer lugar al Señor y buscarlo, conocerlo por sí mismo, que el Señor lo llama a ser su hijo, a orar, a estudiar la palabra del Señor, encuentra en eso una grandísima piedra que no quiere mover. No quiere mover sus hábitos para darle al Señor el primer lugar y morir a su propio yo para darle el primer lugar al Señor. De pronto cuando se enfrenta con el gran reto de ser formado en su corazón, de que alguien le diga una verdad que no quiere escuchar para crecer de la mano de Dios, es un temor que puede tener. Y de pronto siente: por eso prefiero no involucrarme mucho con la casa de Dios, porque de pronto me voy a encontrar con que tal vez la palabra de Dios toque mi corazón y me llame a ser formado, me llame a ser transformado, a ser cambiado, me rete. Ahora yo te pregunto: ¿por qué lloró Jesús? ¿Por qué lloró Jesús? Mira que muchas personas al leer este pasaje, así como a paso rápido, piensan que el Señor Jesús lloró por la misma razón que pensaban los que estaban por ahí. ¿Qué pensaron algunos cuando vieron llorar a Jesús? ¡Ay, vean cómo lo amaba! Pero cuando tú y yo leemos la palabra con cuidado, nos damos cuenta que el Señor en ese momento no estaba triste porque ellos hubieran perdido un familiar. El Señor tenía un plan. El Señor no tenía por qué llorar, Él venía a hacer un milagro. Él venía a resucitar a Lázaro. Y estaba diciéndoselo por 1000 maneras a las hermanas. Solo necesitaba alguien que creyera, que moviera la piedra, que estuviera dispuesto. Pero ellas estaban allí con su fe, necesitando resurrección inmediata. Ahora el Señor Jesús llega a este lugar y el Señor Jesús no llora por tristeza, ni llora por empatía. El Señor llora de enojo por la incredulidad. Y yo me pregunto si el Señor llorará hoy, si el corazón del Señor se quebrará hoy frente a corazones incrédulos. Dice la palabra del Señor en el versículo 41, así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo: Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Entonces Jesús gritó: Lázaro,
sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba. Imagínate eso, con las manos y los pies envueltos en vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús les dijo: quítenle las vendas y déjenlo ir. Ese día sucedió un milagro extraordinario. Un muerto volvió a la vida, pero volvió a la vida también la fe de sus amigos. Ese milagro sucede cada vez que hay un corazón dispuesto para buscar a Dios, para oír su palabra. Ese milagro sucede cada vez que tú y yo buscamos a Dios sinceramente, hoy, mañana, en nuestro tiempo de búsqueda del Señor de manera personal, en nuestra relación con Dios constante. Nuestra fe se llena de vida una y otra vez. Ese milagro el Señor desea hacerlo en nuestra vida una vez y sostener con vida nuestra fe todos los días, todas las veces que sean necesarias, siempre.